cantando el corito que dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. Ahí donde usted se encuentra, recuerde que puede aplaudir, puede moverse, puede ponerse de pies, puede saltar, pero recuerde adorar y alabar al Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y vamos escalando peldaños. Vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños y vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. ¿Quién dijo que no habría victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí venceremos. Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Gloria a Dios. Aleluya, te alabamos, Señor. Te damos gracias que existen los coritos. Muy bien, hermanos. Vamos a estar dando este tiempo para que usted pueda abrir sus micrófonos y contar un testimonio, una acción de gracias en este momento. Alguien que quiera agradecer a Dios, muchas cosas el Señor. Abra su micrófono. Yo quiero darle gracias a Dios porque el lunes yo tenía muchas reuniones programadas para la tarde, pero por esas cosas que el Señor hace y nos guía y uno sin darse cuenta, el lunes yo lo tomé como día de ayuno y oración por algunos temas y yo sentí de parte del Espíritu Santo pasar todo mi montón de reuniones que yo tenía en la tarde para la mañana. Así que yo tuve una mañana ajetreadísima. Yo comencé reuniones desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En la reunión de la 1 de la tarde teníamos una prueba con un proveedor que iba a instalar una aplicación que nos están tratando de vender en la escuela. Y excelente, hicimos la prueba, todo lo demás perfecto. Y al final yo necesitaba que desinstalaran la aplicación de prueba. Pues, ¿qué creen? La aplicación no se desinstalaba de ninguna manera. Así que el excelente proveedor me dijo que hay una solución. Nosotros tenemos una aplicación
que lo borra todo por completo y no hay problema. Listo, perfecto. Instalamos la aplicación, borró la aplicación que habíamos instalado, reiníciala y ya vas a estar como si nada. Pues, ¿qué creen? Cuando la reinicié, estaba como si nada. No podía usar USB, no podía usar la cámara, no podía usar el teclado, no podía usar nada. Así que y entonces yo le mando una foto al proveedor de que, oye, la máquina me quedó en un estatus que no se podía y el proveedor se dio por desentendido. No hubo manera de contestarlo. Así que bueno, yo todavía tenía una reunión más que atender. Gracias a Dios, las otras 8 reuniones ya la había atendido en la mañana. Yo inicié a hacerme mi autosoporte técnico, a correrle todo lo que había que hacerle, todo lo que se me ocurría hacerle para solucionar el problema. ¿Y qué creen? Nada lo solucionaba. Yo nada más escuchaba una voz dentro de mí que decía, tienes que resetearlo de fábrica, tienes que borrarlo todo y iniciar de cero. Tienes que borrarlo de fábrica, pero yo agoté todas las opciones hasta que al final le dije al señor, bueno, vamos a resetearlo de fábrica y esperemos que funcione. Pues yo inicié mi proceso de reseteo de fábrica a las 2 de la tarde y terminó a las 7 de la noche. En ese tiempo la máquina me quedó totalmente inservible, inútil, sin poder hacer nada. Yo le quiero dar gracias a Dios que Él nos guía. Yo pude atender todas las reuniones importantes en la mañana y desde las 2 de la tarde a las 7 de la noche no me llegó ningún correo, ninguna llamada, ninguna crisis, ningún problema. Todo lo otro ya lo había atendido y les quiero dar gracias a Dios por eso. Si no hubiera dejado guiarme por el Espíritu Santo, hubiera tenido un día critiquísimo, horrible, por todas las cosas que hubiese dejado de atender. Así que yo le quiero dar gracias a Dios que Él nos guía y Él mete su mano y todo es para la gloria y honra de Él. Amén, amén, así es. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más que quisiera compartir una acción de gracias, un testimonio? Buenas noches, amada familia. Bueno, quiero darles gracias a Dios porque he visto la paz y la tranquilidad con todo eso que me ha estado llamando 2 días la empresa y para tomar una decisión súper importante en mi camino. Y bueno, Dios es el único que nos da esa tranquilidad y ese caminar y esa firmeza para poder tomar una decisión tan importante. Y en verdad que Dios es el único que nos abre puertas porque he visto un montón de llamadas que bueno, quiero darle gracias a Dios por eso y por mi familia. Amén, amén. ¿Alguien más que quisiera compartir un testimonio o una acción de gracias? Yo quiero darle gracias a Dios porque en la oficina estamos en periodo de evaluación. Pero en ese periodo de evaluación siempre tengo una persona que es muy conflictiva al ser evaluado, a tal punto que se enoja y tira puertas y bueno, es muy difícil. En esta vuelta yo decía, ay Señor, permíteme evaluarla de forma correcta y justa. E hice mi evaluación, mi ejecutiva aprobó la evaluación y yo decía, Señor, que el Espíritu Santo esté en esta evaluación para que no haya tanto conflicto. Y me sorprendió porque cuando la persona llegó a la oficina se puso a conversar de esto, de lo otro, y firmó la evaluación sin problemas. Y yo le quiero dar gracias a Dios porque todo salió, todo fluyó, todo fue armonioso y pude hacer las evaluaciones bien. Gloria a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Si no tenemos más testimonios y acciones de gracias, vamos a seguir y vamos a adorar al Señor. ¿Alguien? ¿Alguien quiere decir un testimonio? Buenas tardes. Mira que el jueves yo fui al banco a retirar una plata,
pero la ejecutiva me dijo que no se podía porque como yo lo había hecho en internet, no se podía. Y qué bueno. Le dije, ay Dios mío, pon tus manos en esto para ver si me podían dar una plata. ¿Y qué sucedió? La gerente me dio, dele la plata y gracias a Dios que pudimos hacer todos los trámites. Amén, amén, gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso y su misericordia está siempre con nosotros todos los días. Y ahora vamos a adorarlo. Todas las cosas buenas que el Señor nos da, vamos a adorarlo porque Él es grande, Él es poderoso, Él es nuestro Padre, Él es el creador de los cielos, de la tierra, Él es eterno. Y también postrémonos y adoremos su nombre. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
Oh, Señor, tú eres inigualable, eres majestuoso, Señor. Tú eres perfecto. Tú eres el único Dios verdadero, el principio y el fin. A ti te alabamos, Señor. Te adoramos y te agradecemos por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Oh, gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Estamos gozosos por las bondades de Dios. Estamos gozosos porque hasta aquí Él nos ha bendecido, nos ha guiado, nos ha guardado. ¿Me pueden escuchar bien? Muy bien. Hoy vamos a ver 2 textos bíblicos. Así que vamos a estar leyéndolos ambos para que estemos bien ubicados en lo que vamos a estar compartiendo hoy. Y vamos a estar haciendo la primera lectura en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir del verso 1. Y vamos a iniciar. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. En el verso 4 vamos. Cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Aleluya. Vamos a pasar ahora a el Evangelio según San Juan en el capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí vamos. En el capítulo 21 vamos a empezar desde el verso 1. Más tarde, dice, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea.
Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apoderaban gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los peces que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y yo he titulado a este mensaje, es tiempo de pescar. Dígalo conmigo. Es tiempo de pescar. Dígale a los que están por ahí cerca de usted, es tiempo de pescar. Muy bien. Vamos a ver si podemos ir viendo estos 2 escenarios. Primero en Lucas tenemos a un Simón, todavía se llamaba Simón en ese momento. Jesús todavía no le había llamado Pedro. Estaba Simón, estaba con su hermano Andrés, según nos dicen los otros evangelios, y estaban los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan. Ellos estaban, dice que eran como socios del negocio de la pesca, porque ellos tenían que asociarse como parte de la cultura y los reglamentos. Entonces habían pasado toda la noche, estaban en la orilla del mar, lavando sus redes. Y Jesús dice que estaba por ahí predicando, la gente se venía encima y Jesús buscó a dónde acomodarse para poder predicar mejor. Y selecciona la barca de Simón, que por cierto no debía ser tan pequeña. Seguramente estos hombres, mientras lavaban sus redes, tenían una cara de tristeza, de decepción, cansados, porque no habían podido pescar nada. En el otro pasaje, en el pasaje que nos narra el Evangelio según San Juan, está el mismo Simón, está ahí mismo en el mar de Galilea, pero esta vez no solo está con los hijos de Zebedeo, con Jacobo y Juan, sino que está también Tomás, está Natanael, y dice
que habían otros 2 discípulos que no se dan sus nombres. En aquel momento, en el Evangelio según San Juan, están estos discípulos igual tristes, igual tal vez desconsolados, cabizbajos, en una situación de desánimo, en una situación de tristeza. Ahí estaban. Cuando nosotros vemos a Pedro en el Evangelio de Lucas, dice que nos hace entender que Pedro era un experto pescador. Él era de profesión, él era un hombre que estaba entrenado, acostumbrado a salir a pescar. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Somos expertos en algo, nos sentimos bien seguros de lo que conocemos, tenemos algunos títulos o tenemos algunas destrezas. Pues Pedro era un excelente pescador, tenía buena destreza en eso, pero no había podido lograr nada esa noche. La mayoría de las veces las pescas las hacen de noche y en este mar de Galilea se acostumbraba a pescar de noche. Pero Pedro no había conseguido nada. Simón ya había estado con Jesús. Cuando leemos en Lucas que Pedro está lavando sus redes, está Juan, está Andrés, ellos están lavando las redes, habían pasado la noche mal. Pedro ya conocía a Jesús. Pedro ya había estado con Jesús, pero había ido a pescar, había seguido en su profesión. Es más, cuando usted lee el capítulo 4 de Lucas, se va a dar cuenta de que Jesús llega a la casa de Simón. ¿Y qué se encuentra cuando llega a la casa de Simón? A la suegra de Simón enferma. Y dice la palabra que Jesús le ministra y recibe sanidad, y esa sanidad desata un mover maravilloso, y que Jesús se pasa toda la noche sanando gente porque le fueron trayendo gente de todas partes. Es decir, que Pedro conocía a Jesús, había visto señales de Jesús, hechas por Jesús, tenía testimonio de primera mano, pero no era un seguidor de Jesús en ese momento. Él vivió la experiencia, él supo, conoció, estuvo allí, fue testigo, pero él estaba otra vez haciendo sus quehaceres normales, su profesión normal. Él no había decidido seguir a Jesús. Cuando yo veo a Pedro acá en el otro escenario, en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, Pedro ya había vivido muchas experiencias con Jesús. Ya había caminado con Jesús, ya había recorrido aldeas, había experimentado milagros, él había sido partícipe de esos milagros. Ya él había tenido una relación más íntima con Jesús. Ya Jesús para él no era un desconocido, como lo fue la primera vez, como nos lo narra Lucas en el capítulo 5. Dice la palabra en ambos pasajes que había pasado toda la noche y que no habían podido pescar nada. A pesar de la experiencia, a pesar del conocimiento, pueden llegar tiempos difíciles, pueden llegar circunstancias adversas, llegan cosas negativas a nuestra vida. Hay momentos de noche por la que a veces pasamos, momentos de oscuridad, momentos en que se supone que debieran pasar cosas buenas o se debieran lograr cosas buenas, pero no se logra nada, como le pasó a Pedro. Toda su experiencia, todo su conocimiento no hacía que los peces cayeran en las redes, en ninguna de las dos circunstancias. En una, Pedro estaba un poco distante de Jesús. En la otra,
Pedro, cuando vemos en Juan, ya no estaba neófito, ya él conocía. Jesús inclusive les había advertido, miren, tienen que prepararse porque va a llegar momentos de oscuridad, va a llegar momentos de la prueba y ustedes tienen que prepararse. Van a haber momentos de dificultad y ustedes tienen que alistarse. Y a veces nos pasa a nosotros eso, que aún caminando en el ministerio, sirviendo a Dios, el Señor nos dice, oye, prepárate, vienen tiempos difíciles, prepárate, pueden venir circunstancias adversas, tienes que fortalecerte, como Jesús les advirtió a los discípulos. Pero cuando Jesús fue tomado preso y fue llevado a la cruz, como que los discípulos habían olvidado todo lo que Jesús le había dicho que iba a pasar y que iban a venir tiempos de prueba. Y Pedro, junto con este otro grupo, este bonchado de otros seguidores de Jesús, cayeron en la tristeza, cayeron en la depresión, volvieron a lo que habían conocido antes o lo que hacían antes. Y pensaron, bueno, podemos regresar a nuestros oficios antiguos. Vaya, como que esta experiencia fue pasajera, así que volvamos. Y Pedro le dice en el Evangelio según San Juan, encontramos a Pedro diciéndole a los discípulos, ¿saben qué? Yo no me voy a quedar aquí ya lamentándome, yo la verdad es que me voy a pescar. Y los otros dijeron, hey, nosotros vamos, te acompañamos. Así que ninguno de los otros tampoco estaba pensando ni estaba recordando las palabras de Jesús en ese momento, sino que estaban sumergidos en su tiempo de oscuridad, de prueba. A pesar de que Jesús ya le había hablado. Pero ¿qué pasó? Igual que le pasó a Pedro la primera vez, ahora le sucede lo mismo. Pasa toda la noche y no pesca nada. La primera vez estaba con Andrés. Ahora yo me imagino que esta barca tenía que ser, era un buen tamaño, porque eran 7 hombres metidos ahí en esa barca pescando, ¿no? Pero no consiguieron nada. Y Jesús, en Lucas, le dice a Simón, préstame tu barca, sácame un poquito allá afuerita para darle el mensaje a esta gente. Y Jesús empieza a enseñar. Simón estaba cansado, acuérdense que había pasado toda la noche, estaba lavando sus redes, ya le estaba como, vamos a preparar todo para ver si la próxima noche nos va mejor. A pesar de su cansancio, a pesar de estar fatigado, a pesar de estar tal vez deprimido, frustrado, cuando Jesús le dice, déjame montarme a tu barca, Pedro lo acepta y deja que Jesús dé su enseñanza. Pero cuando Jesús termina, le dice, vámonos un poquito más allá, vámonos un poco a la parte un poco más honda. Y cuando lleguemos allá, echa las redes. Pedro pudo haber sacado una lista de por qué no iba a tirar las redes ya. Es muy tarde, esta no es la mejor hora de pescar, ya nosotros pasamos toda la noche, la verdad es que estamos cansados, queremos irnos para nuestra casa. Pudo haber dicho cualquier cantidad de excusas. Lo único que le dijo Pedro, a Jesús le dijo, pasamos toda la noche esforzándonos. Es decir, nosotros sabemos lo que estábamos haciendo y no pescamos nada. Pero Jesús, me imagino que lo miró y Pedro le dice, ¿sabes qué? Maestro, ya Simón estaba reconociendo a Jesús como maestro, que en su original, en la palabra que usa Lucas para decir maestro, estaba diciendo el líder, el que manda, el que dirige. Entonces Simón le dice, maestro, lo voy a hacer porque tú lo dijiste. Y tira la red. ¿Y qué pasa? Se empieza a cargar las redes de tantos peces que ellos tuvieron que decir, oye, ustedes que están allá, los socios, traigan esa barca que aquí no cabe, esta cosa
llegaron al punto en que las dos barcas se llenaron tanto que dice que parecía que se hundían y que parecía que las redes no iban a aguantar. Se llenaron. Pedro allí tuvo una acción de fe. Pedro ahí le dijo, yo sé que ya hemos hecho todo lo necesario, todo lo lógico, todo lo experimentado y no funcionó. Pero si tú lo dijiste, Jesús, yo lo voy a hacer en tu palabra. Y eso le permitió experimentar un maravilloso milagro. Un maravilloso milagro. Cuando ellos estaban cargando, me llama la atención que Pedro no se limitó. Él no dijo, bueno, ya cargamos esto y aquí nos quedamos. No, él llamó a los otros, le dijo, vengan, que esto está saliendo peces, vengan ustedes también, ayúdennos. Llamó a sus socios, llamó a los otros, para que ellos también fueran parte de esa bendición. Y a veces nosotros somos medio egoístas con las bendiciones que Dios nos da. Me gusta esa imagen de Pedro, de Simón, diciendo, aquí Dios está moviéndose, aquí está sucediendo algo, aquí hay alguna gran pesca, aquí hay una gran bendición. Y si tú eres mi socio, si tú eres parte de esto, tú también puedes recibir. Ven, y recibe también de esa bendición. Ayúdanos y tú también recibirás parte de lo que Dios está haciendo. Me parece tan lindo esa acción de Pedro allí, compartiendo del milagro, del mover de Dios. Si él no hubiera hecho eso, solo se hubiera podido recoger lo que en la barca aguantaba. Pero por compartir con otro de lo que Jesús había hecho, otra barca también se llegó a llenar sobreabundantemente. Qué hermoso. Cuando Pedro ve el maravilloso milagro, logra entender algo. Logra entender que Jesús no era simplemente un profeta. El Jesús que él había conocido, el Jesús que había sanado a su suegra, no era solamente alguien que venía a dar un mensaje de parte de Dios. Él dice la palabra que cayó de rodillas. Fíjense, está la barca llena, está llena de peces, pero dice que Pedro cae de rodillas delante de Jesús y le dice, Señor. Y cuando le dice Señor, él está en ese momento reconociendo que hay una deidad, hay un mover especial de Dios en este hombre Jesús. Ese que tiene poder de controlar los peces, ese que puede hacer milagros que aún afecten la naturaleza. Y Pedro cae de rodillas y le dice, ¿sabe qué, Dios? ¿Sabe qué, Jesús? Yo no debiera estar cerca de ti, apártate de mí, yo soy un pecador. Es que cuando la gente puede tener un encuentro con el verdadero Cristo, no el Cristo conocido de lejos, no el Cristo del que ha oído, no el Cristo en que ha visto testimonio, sino el que tú experimentas, ese que está allí y que hace cosas especiales y te encuentras con Jesús, no queda más que reconocer que Él es Dios y que nosotros somos pecadores. Pedro cae, le dice, yo soy pecador, tú sabes, yo no debiera estar cerca de ti. Y debe haberse manifestado en el corazón de Pedro cierto temor de pensar este ser tan especial y yo estoy aquí inmerecidamente. Y Jesús le dice, no temas. ¿Sabes qué? De ahora en adelante vas a pescar peces vivos. Es lo que dice el original. Vas a pescar peces vivos. Vas a ser pescador de hombres. Y en ese momento dice el texto que todos, Pedro, Andrés, los hijos de Zebedeo, todos, una vez que llegan a tierra, llevan esas embarcaciones cargadas de peces, dice
que dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y ese dejándolo todo no fue que dejaron los peces y los tiraron y se fueron. Lo que está diciéndonos el texto es que ellos en ese momento, Simón, junto con los otros, decidieron convertirse en seguidores verdaderos de Jesús, en ser discípulos de Jesús. Y Pedro empieza su caminar juntos. Este es el llamado de los primeros discípulos de Jesús. Ellos viven esta experiencia y entonces ya lo habían visto antes, ya habían hablado con él antes, pero ahora habían tomado la firme decisión, la convicción de que yo quiero ser un discípulo de Jesús. Vivieron una experiencia hermosa para ellos, sorprendente. Y cuando yo lo veo acá, al mismo Simón, en el Evangelio según San Juan, no es el Pedro que no conocía mucho, ahora había vivido muchas experiencias, pero estaba en una noche de tristeza por la muerte de Jesús. Estaba en un periodo de luto, estaba en un momento en que todo era oscuro, todo era negro, en que no se sabía qué iba a pasar, ellos no sabían si iban a ser perseguidos también, ellos no sabían qué rumbo iban a seguir, habían olvidado algunas cosas, habían olvidado esa promesa de Jesús, vamos a volver a lo que éramos antes, pues. Y Jesús, Dios les permite a Pedro en especial y a los que estuvieron con él en el primer encuentro con Jesús y en la primera pesca milagrosa, ellos deciden ir a la barca, vamos a pescar. ¿Y qué pasó? No pasó nada, no pescaron nada, al igual que la vez anterior. Y yo me pregunto si Pedro se habrá puesto a pensar, hey, lo mismo que aquella hace 3 años atrás, no pescamos nada. ¿Cómo es que estamos aquí toda la noche y no pescamos nada? Y Jesús se aparece, ya Jesús había resucitado, se aparece a la orilla del mar. Y ellos como que no distinguían el rostro de Jesús. Uno por la distancia y otro porque se dice que eso fue en una hora muy temprana cuando estaba naciendo el día y que Galilea está rodeada de montañas, así que no se veía con claridad. Aparte de que por las narraciones de los evangelios, la apariencia de Jesús tuvo un cambio después que resucitó para como ellos estaban acostumbrados a verlo. Y Jesús llega, después que ellos pasan toda la noche sin pescar nada, toda la noche sin ver el fruto de su trabajo. Y Jesús les dice, ¿no han conseguido nada? No, no hemos conseguido nada. Jesús le dice entonces, tira la red hacia el lado derecho para que puedan pescar. Y ellos simplemente escuchan y deciden seguir la indicación y lanzan la red. ¿Y qué dice la palabra? Que el cargamento de peces fue muy grande. Estaba nuevamente Dios diciéndole a Pedro y a los demás que Él seguía teniendo el control, que Él seguía siendo el Dios sobre la naturaleza, que Él podía decirle a los peces de qué lado pueden ser pescados o de qué lado no pueden ser pescados. Porque eso de que hayan peces de un lado y del otro lado, yo no sé si a ustedes les parece que eso es súper natural, de que los peces solamente estén de un lado del barco y del otro lado no hayan peces. Y no solo eso, sino que los peces se metan a las redes. ¿Sí? Dios estaba diciéndoles otra vez a Pedro y a los que habían vuelto a sus antiguos oficios, que Él seguía en control, que Él seguía siendo el Señor. Y que no había otra manera de que ellos fueran bendecidos si no fueran a través de Jesús. Es una experiencia nueva, aunque parecida a la que ellos habían vivido hacía unos años atrás, era diferente. El milagro parecía igual, pero no era igual. Y cuando sacan los peces, dice que eran 153 peces muy grandes
y que la barca estaba a punto de hundirse, pero no se hundió, como la primera vez. La barca estaban a punto de hundirse, estaban a punto de romperse, pero estaba en medio de la bendición, no se rompieron, no se hundieron. Ahí estaba lo que Dios estaba proveyendo para ellos. Y era una oportunidad para que Pedro recordara su llamado. Porque Pedro había vuelto al punto donde había tenido un encuentro especial con Jesús. Y a ese volver a ese lugar, allí, Dios vuelve a hablarle. Y cuando ellos entienden de que está sucediendo algo maravilloso, Juan le dice, Pedro es el Señor. Y Pedro esta vez no cayó de rodillas, sino que estaba medio desvestido para el trabajo y se viste. ¿Y por qué se pone la túnica? Porque él va a presentarse delante del Señor y él no iba a presentarse de esa manera. Así que él se cubre y se tira al agua para llegar a donde está Jesús prontamente, antes que los otros. Y si usted sigue leyendo el Evangelio según San Juan, en ese capítulo se van a dar cuenta que Jesús no solamente les da de comer peces y pan, que no vamos a entrar en eso ahorita mismo, en la brasa, ya Jesús les había preparado el desayuno, sino que Pedro vuelve a tener un encuentro con Jesús y Jesús sana y restaura a Pedro. Le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y después de ese diálogo, Pedro es restaurado en su llamado y en el ministerio que Jesús había puesto en él. Dos experiencias que había vivido Pedro. Dos circunstancias muy parecidas con el mismo Jesús. En momentos que parecían oscuros, en momentos en que parecían difíciles, en el momento en que estaba la depresión, en el momento de la noche, en el momento en que las cosas no funcionaban como debían funcionar, en momentos en donde la experiencia no valió, interviene Jesús y hace un mover especial para Pedro y para los que con él estaban, para manifestar no solo su poder, para reforzar su deidad, pero también para amarrar el corazón de los discípulos al llamado de Dios. Hay momentos para nosotros que son como noches. A mí me llama la atención también que en estos dos pasajes dice que había pasado la noche y cuando empieza la mañana, cuando empieza a llegar la luz, entonces Jesús actúa. Y eso me hace pensar y recordar que muchas veces nosotros queremos actuar en medio de la noche o queremos actuar en medio de la oscuridad, meternos o hacer las cosas cuando hay poca luz o hacer las cosas cuando no se pueden distinguir quiénes somos o hacer las cosas en medio de la penumbra. Pero si nosotros queremos tener esa pesca milagrosa, si nosotros queremos ver ese mover de Dios poderoso, hay que hacerlo cuando llega la luz, cuando llega Jesús, cuando llega la luz de Cristo en nuestras vidas. Entonces el mover de Dios es poderoso. Mientras nosotros estamos en tiempo de oscuridad, mientras estamos sumergidos allí en la oscuridad, no vemos el mover de Dios. Pero cuando dejamos que la luz de Cristo llegue a nuestras vidas, hay un mover especial para nosotros. Hay un mover especial de Dios para ti. Hay una promesa que se reactiva. Hay un llamado de Dios que te dice, estoy aquí. Hay un mover especial de Dios para tu vida con la luz de Jesús cuando Él llega. Me gusta dos cosas más. Pedro en la primera ocasión le dice, ¿sabe qué? Lo hago en tu nombre. Es decir, hizo una acción de fe. Se dejó guiar por Jesús. Igual la segunda vez, él le dijo, tírenlo a la derecha. Y ellos pudieron haber dicho, ¿qué a la derecha? Si no importa que sea a la derecha o a la izquierda, los peces tienen que estar ahí. No,
siguieron la indicación, cuando tú sigues las indicaciones que da Jesús, entonces ves los resultados. No basta nuestro conocimiento, no basta nuestra propia sabiduría, no basta que tengamos título, no importa cuántos años yo tenga de hacer algo. Si yo quiero hacerlo dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, tengo que hacerlo como Dios me guía. Si Él dice a la derecha, es en la derecha. Si Él dice es más atrás, vaya más atrás. Pedro tuvo que mover su barca de donde él estaba. Tuvo que moverse, tuvo que romper lo que él estaba acostumbrado, tuvo que ir más allá de lo que él pensaba tal vez. A veces nos toca hacer eso, salir de nuestra comodidad, salir de lo que estamos acostumbrados para poder dejarnos guiar por la voz de Dios y llegar hasta donde Él dice para hacerlo como Él dice. No a la izquierda. Él dijo a la derecha. Lo hago a la derecha y ahí está la bendición de Dios. Poder seguir la instrucción de Dios es importante para que nosotros veamos el mover maravilloso de Dios en nuestra vida. Para poder ver ese fluir de Dios en nuestras vidas, es importante seguir la indicación que Dios nos dio. Y yo estaba recordando que muchos de nosotros, muchos de ustedes han recibido palabras de Dios, han recibido promesas de Dios, han recibido instrucciones de Dios y no vas a ver el mover glorioso de lo que Dios quiere hacer hasta que lo hagas como Él dijo que había que hacerlo. Cuando Él dijo que había que hacerlo. Hacia donde Él dijo que había que hacerlo. No importa cuán experto te sientas. No importa cuán sabio te sientas. No importa cuánta Biblia hayas leído. Necesitamos ser obedientes a Jesús en los tiempos de Jesús y vamos a ver el mover glorioso de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver el mover poderoso que Él tiene preparado para nosotros, para nuestras vidas, cuando podemos ser dirigidos y obedientemente hacerlo al estilo de Jesús, al estilo de Dios, en el tiempo de Dios. Tal vez hemos pasado muchas noches. Tal vez hay cosas, hay momentos en que puedes sentir que las cosas no han sido tan fáciles. Tal vez ha pasado mucho tiempo y tú dices, bueno, pero ¿cuándo es que va a ser el mover de Dios en mi vida? ¿O cuándo es que esta promesa se va a cumplir? Pero quiero que recuerdes que cuando Jesús realmente llega, cuando realmente llega la luz, cuando dejas que la luz de Jesús realmente brille, vas a poder ver el mover de Dios. Si puedes escuchar. Tal vez para nosotros como iglesia han pasado muchas noches. Tal vez ha pasado mucho tiempo y sentimos que no hemos pescado nada. Hemos pasado la noche, Señor. Hemos usado nuestra inteligencia. Hemos usado nuestra fuerza. Hemos usado nuestra estrategia. Hemos usado nuestro conocimiento. ¿Y sabes qué? No hemos pescado nada. Pero Jesús llega. Y cuando Jesús llega, Él da la indicación y si nosotros seguimos lo que Él dice, vamos a ver una pesca milagrosa. Y yo no sé si tú lo estás entendiendo, pero yo estoy convencida de que ahora ha llegado el tiempo de la luz. Ha llegado el tiempo del día. Ha llegado el mover en que tenemos que afinar nuestros oídos para escuchar lo que Jesús dice. Si dice para la derecha, para la izquierda, en las redes sociales, a tu vecino, en tu trabajo, lo que sea que Él diga, como sea que Él lo diga, poder estar listo y dispuesto a hacerlo como Él diga, porque ha llegado tiempo de la pesca. Y vamos a ver una pesca milagrosa si le creemos a Dios y si seguimos sus indicaciones. MMF
Tal vez te parezca que la noche ha sido muy larga, pero la luz del día ha llegado. Lanza tus redes. Lanza tus redes, Sandra. Dios tiene algo especial para ti, para tu vida, para tu futuro, para un ministerio. Lanza tus redes, Ruth. Dios tiene talentos que ha depositado en ti y lo quiere usar. Dios está listo a hacer algo maravilloso. Lanza tus redes, Ana. Hay muchos peces que están esperando por ti. Hay muchos peces que están esperando por ti, Kelly. Jesús ya los tiene ordenado. Ya le dijo para qué lado tienen que tomar. Lo único que necesitamos hacer es lanzar las redes en donde Él lo indique y como Él lo indique. Jesús da la palabra y el pescador lanza la red. Jesús da la instrucción a los peces y Él trae cada día a los que han de ser salvos. El pescador levanta la red, la carga y la lleva hasta tierra para después ver el fruto de esa gran pesca. Dios tiene bendición para nosotros. Dios tiene bendición para cada una de nuestras vidas. Dios tiene bendiciones para ti, Jonathan. No siempre va a ser de noche. No siempre vamos a estar de lucha. No siempre vamos a estar en tiempos difíciles. Dios tiene luz, tiempo de luz que ya ha llegado. Solo tenemos que entenderlo. La luz de Jesús está contigo. La luz de Jesús está con nosotros. La luz de Jesús está contigo, darling. La noche no se va a prolongar. Es tiempo de victoria. Es tiempo de recibir la bendición maravillosa que ya Dios tiene reservada para cada uno de ustedes. Solo tenemos que afinar nuestros oídos, alistar nuestras redes espirituales para recibir las bendiciones de Dios, nuestras redes espirituales para alcanzar las almas para Dios y dejarnos guiar por la maravillosa palabra de Jesús, hacerlo en su tiempo, a su estilo, sin importar cómo lo hicimos antes, sin importar las experiencias de otros. Hoy lo vamos a hacer al estilo de Jesús. Hoy lo vamos a hacer al estilo de Jesús. Y hay gran multitudes de peces para nosotros. ¿Y saben qué? Hay tanto que Dios tiene reservado que vamos a poder compartir con otros. Hay tanta bendición que Dios tiene reservada para ti, Araceli, que vas a poder dar de esa bendición a otros. Hay tantas bendiciones para ti, Milagro, que a través de ti otros van a ser bendecidos también. Como pasó con Simón, cuando llamó a los otros, vengan, hay demasiados peces, hay mucha bendición aquí, vengan, ustedes también pueden ser parte de esta bendición. Porque Dios está dispuesto a bendecirnos y hacer algo maravilloso. Y después de un buen trabajo, después de una buena guía, después de una buena obediencia, vamos a ver un poderoso fruto para la gloria de Dios. En la primera ocasión, Pedro tomó la decisión de convertirse en un discípulo de Cristo. Y en la segunda ocasión, Pedro tomó la decisión de aceptar el llamado al ministerio y de llevar la iglesia hasta lo último de la tierra. Así que abre tu corazón porque Jesús está dispuesto a hacer maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Abra su micrófono y diga un amén. 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 Diga, estoy listo, estoy lista
para ver la Amén. bendición de Dios. Estoy listo. Estoy listo para ver la bendición de Dios. Estoy Para, listo para que se mueva Dios en mi vida. para que se mueva Para Dios. obedecer la voz de Dios. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy lista. Para obedecer la voz de Dios. Para obedecer Y ver su gloria moverse Ver su gloria moverse en mi vida. en mi vida. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Diga, el tiempo de la noche se acabó. Ha llegado la luz de Cristo. Es tiempo de bendición. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Es Dios. tiempo de bendición. No deje que el enemigo le diga otra cosa. Estamos en tiempo de bendición. Estamos en tiempo de la gran pesca milagrosa. Y yo quiero que empieces a soñar. Quiero invitarte a que abras tus oídos. Dile, Jesús, dime, ¿a dónde es que tengo que lanzar esta red? Dime, ¿en dónde es que está mi bendición? Dime, ¿con quién es que me tengo que asociar para ver esta maravilla que tú quieres hacer conmigo? Abre tu corazón. Disponte. Ponte a la expectativa. Muéstrale interés a Dios porque Él sí está interesado en hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos, No. oremos. Padre Dios Altísimo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque Ay, aún en medio de los tiempos difíciles sabemos que tú estás con nosotros y que hay propósitos en todos los tiempos, pero te damos gracias porque sabemos que tú estás dispuesto a traer tiempo de bendiciones, tiempo de abundancia, tiempo de prosperidad, tiempo de cosecha, tiempo, Señor, de que las barcas sean llenas hasta que parezcan hundirse por tu gracia, por tu poder, por tu mover, por tu gloria. Queremos ser parte de eso, Dios. En tiempos difíciles, en estos tiempos de oscuridad de pandemia, tú tienes luz a través de tu iglesia para hacer cosas maravillosas y yo quiero ser parte de eso. MMF quiere ser parte de eso. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos listos, Señor, no solo para ser tus discípulos, sino para ejercer el ministerio que tú nos tienes reservado, para tomar, Señor, la responsabilidad de llevar tu iglesia y tu mensaje adelante y ver tu gloria descender. Señor, gracias por tu promesa. Gracias porque la noche tiene un fin. Gracias porque tú estás preparando, Señor, cosas maravillosas para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, como iglesia, guíanos, háblanos, enséñanos dónde lanzar las redes, porque queremos ver tu mover glorioso. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Diga un gloria a Dios. Dios, Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Maravilloso. Gracias a Dios por su fidelidad y por su amor. Y que el Señor les conceda el resto de esta semana en victoria. Atento, está atento porque Dios está hablando a nuestras vidas, está hablándoles a ustedes. Dios ha traído tiempo de luz para MMF y tú eres parte de eso. Dios ha traído tiempo de gran cosecha, de gran pesca milagrosa y tú eres parte de eso. Amén. amén. Muy Amén. bien, voy a dar oportunidad para que nos compartan algún anuncio antes de que oremos para finalizar. Quiero recordarles entregar sus diezmos y sus ofrendas. Hermanos, no se pierda la bendición. No se reste bendición.